Creo que estábamos terminando el segundo ejercicio para empezar con el tercero. El tercer ejercicio. Ok, tiene sentido. Ese ejercicio apenas lo vamos a alcanzar con los otros grupos. Muy bien. Bueno, vamos a retomar entonces nuestro ejercicio, ejemplo 3. Gracias, ingeniera. Vamos a compartirles aquí. Bueno, primero cancelamos esto. Sí. Bueno, vamos a compartirles en pantalla el documento y retomaremos nuestra clase a partir del ejemplo 3. Muy bien, ya está aquí en pantalla. Bien, recordando qué es lo que estamos buscando nosotros, son los puntos de corte sobre el eje imaginario del lugar geométrico de las raíces. Es decir, en qué puntos, en qué coordenadas se intersectan estos dos lugares geométricos, el del eje imaginario y el del eje R. Habíamos visto que hay dos métodos, el método de sustitución, S por J omega, y el método de Routh-Hurwitz. El método del lugar geométrico, de la sustitución en el lugar geométrico, es un método que me entrega directamente las duplas de los puntos de corte. Me entrega tanto K como omega en los puntos de corte sobre el eje imaginario. A partir de ahí, lo que hay que hacer es graficarlos e interpretar el rango válido de sincronización. Con eso, lo que hacemos nosotros es determinar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestro rango válido de sincronización y nuestro conjunto de puntos últimos de operación. Estos puntos nos dan a nosotros un espectro válido de operación y es el rango válido de operación. En el caso del método de Routh-Hurwitz, lo que tenemos nosotros es un método que nos entrega directamente el rango válido de sincronización. No nos entrega las duplas, nos entrega el rango válido de sincronización. A partir de ahí, sustituimos para obtener los últimos puntos de operación y podemos graficar. Interpretando la gráfica, obtenemos nuestro rango válido de sincronización final y con eso completamos nuestra regla. Es decir, los dos métodos nos entregan los mismos resultados, pero en orden diferente. La ventaja es que, como todo converge en el polinomio característico del lado cerrado, pues entonces tenemos una forma, los mismos resultados se obtienen incluso con los mismos procedimientos. El único procedimiento que cambia es el inicial. Todos los resultados posteriores se obtienen de la misma forma. Muy bien, entonces, bueno, veamos en particular el ejemplo 3 de este documento. Este ejemplo se trata de un sistema de tercer orden, de orden relativo 3, de clase 0. En los dos ejemplos anteriores vimos la comparativa de sistemas de clase 1 y de clase 0. Ya vimos por qué los sistemas de clase 1 superior
es virtualmente imposible trabajarlos a lado cerrado en el dominio complementario. Tendríamos que hacer ahí algo extraño, ¿no? Todavía no sabemos exactamente qué es. Tendríamos que hacer algo muy extraño para poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, lo que hacemos ahorita es aplicar estos dos métodos al sistema que tenemos en pantalla. Nuestro sistema es sistema de tercer orden relativo 3, tiene 3 ceros infinitos, no tiene ceros explícitos y es de clase 0. Muy bien. Lo primero que hacemos para cualquiera de los dos métodos es establecer el polinomio característico de lado cerrado. Ya conocen el truco, es el denominador más k veces el numerador. Desarrollamos y agrupamos sobre las potencias de S. Y en el método de sustitución evalúo este polinomio obtenido en S igual a J omega. Y desarrollo todo, sustituyo todas las potencias de S por J omega. Desarrollo y separo parte real, parte imaginaria. En la parte real no hay gran cosa que hacer, pero en la parte imaginaria siempre vamos a poder factorizar el término J omega. Eso es un truco ingenioso. Si al término de la sustitución no pueden factorizar J omega limpiamente, entonces algo se hizo mal. Y entonces, bueno, tengo yo la parte real, la parte imaginaria. Y igualo a 0. Establezco mi sistema de ecuaciones, como lo habíamos hecho. Y ya puedo resolver. ¿Sí? Bien, en este sistema de ecuaciones, como siempre puedo factorizar omega en la parte imaginaria, pues conviene empezar a resolver por ahí. Si esto está igualado a 0, pues entonces cada uno de los factores debe ser igual a 0. Entonces, bueno, tomo el primero, igual a 0, y obtengo una solución inmediata. Por eso es que se conoce como solución trivial. Igual a 0 y sustituyo en la ecuación, en la primera ecuación, y obtengo el resultado de k igual a menos 0.32. Sustituyo 0 en la primera ecuación, ¿está? Y despejo k. Ya tengo la primera dupla. La primera dupla es k igual a menos 8.8 sobre 25,0 radianes sobre segundo. La segunda solución lo obtengo igualando la ecuación, el segundo término, el segundo factor, a 0. Menos omega cuadrada más 14 igual a 0. Bueno, a partir de aquí despejo y obtengo que omega es igual a más o menos la raíz cuadrada de 14. Son dos resultados diferentes. Son más raíz de 14 menos raíz de 14. Es decir, hay dos puntos de corte. No es coincidencia que sean conjugados. Eso no es coincidencia. La razón es que hay un corte simétrico alrededor del eje real. Raíz de 14 arriba, raíz de 14 abajo. Muy bien, ya que tengo estos valores, pues sustituyo uno solo, no importa cuál sea, porque como este resultado lo voy a sustituir en la parte real siempre tiene potencias pares. Entonces, siempre se va a anular este signo. Cuando yo le vea al cuadrado, a la cuarta, a la sexta, etcétera, siempre se va a eliminar el signo. Entonces, no importa cuál sustituya, por eso aquí no le pongo signo. Entonces, tengo menos 7 veces raíz cuadrada de 14 al cuadrado. Se elimina la raíz.
y más 8 más 25k, que es el resto de la ecuación. Ya con esto yo puedo desarrollar, despejar k, que tengo que k es igual a 3.6. Es decir, para alcanzar las frecuencias de más raíz de 14 o menos raíz de 14, voy a tener siempre la misma ganancia. Y bueno, si no vean aquí, sustituyan en lugar de raíz de 14, menos raíz de 14. Al elevar al cuadrado, pues esto se va a cancelar el signo y va a quedar igual. No importa cuál sustituyo. Tengo un valor de k, 3.6. Y aunque son dos valores, aritméticamente son el mismo valor, representa 2 puntos de operación. Por lo tanto, son dos duplas. 3.6 raíz de 14 y 3.6 menos raíz de 14. Yo tengo ya mis tres duplas. Estas duplas las grafico. Recuerden que ya tenía esta, menos 0.32, 0 y 3.6 más menos raíz de 14. Estas dos duplas las puedo yo graficar aquí. Tres duplas. Hay 0 menos 0.32, 0 radianes sobre segundo, es esta. Y la otra es con k igual a 3.6, más raíz de 14 para este punto, menos raíz de 14 para este punto. A estas alturas, bueno, pues en el bosquejo ya lo tengo hecho. Y ya nada más confirmo aquí en donde corre. Cuando yo empiezo a ver esto, vamos a ampliarlo. Cuando yo tengo estas duplas ya graficadas, identifico que esta dupla está en, este punto está en raíz de 14, menos raíz de 14 en 0, que ahí está en 0, llego con menos 0.32 y aquí con 3.6. Pues ya puedo hacer entonces el siguiente análisis. En el dominio complementario, estos dos polos chocan y se elevan para buscar, el plano complejo, para buscar sus asíntotas. Estos dos polos siempre están en el semiplano izquierdo. Entonces la dinámica de estos polos no me interesa en términos de su estabilidad. Siempre son estables. Pero el polo que está en -1 corre a la derecha. Va a alcanzar el origen y va a pasarse al semiplano derecho. Eso ya me crea un problema porque, bueno, ya tendría yo un sistema ahí no estable. Entonces yo ya sé que mi rango válido de sincronización debe empezar en menos 0.32, que es la ganancia con la que llego aquí. No puede estar por debajo. No puedo tener menos 0.35, no puedo tener menos 1, no puedo tener menos 2, ¿no? Porque eso hace que este polo se desplace hacia el semiplano derecho. Entonces, no me interesa. El último límite, mi primer límite, como quieran verlo, es menos 0.32. Ahora, ¿qué pasa en el dominio directo? En el dominio directo, este polo, este menos 4, corre hacia la izquierda y siempre se mantiene en el semiplano izquierdo. Es decir, siempre se está. Así es mejor, ya lo puedo dejar en paz. Ese polo no me va a molestar. ¿Sí? Ahora, ¿pero qué pasa con los otros dos? Los otros dos polos se van a encontrar aquí en este punto de ruptura y van a viajar al plano complejo, tratando de perseguir esta asíntota. Esta asíntota que está a 60 grados se levanta de esta manera. Pero a mí no me interesa irme más allá de este punto. No puedo, porque el sistema ya es no estable. Así, lo único que puedo hacer es incrementar mi ganancia hasta 3.6. No lo puedo hacer más allá.
¿Por qué? Porque para cualquier ganancia mayor de 3.6, mis polos van a estar ya sobre el plano derecho. Así pues, puedo establecer que mi rango válido de sintonización para acá empieza en menos 0.32 y termina en 3.6. Muy bien, en ese tenor es que puedo establecer entonces mi rango válido de sintonización. K es estrictamente mayor que menos 0.32 y estrictamente menor que 3.6. Esto es interpretando la gráfica. Recuerden, hasta este momento nada más tengo estas tres duplas. Muy bien. ¿Qué hago para obtener los últimos puntos de operación? Bueno, sustituyo los límites del rango válido de sintonización en el polinomio característico PKDS. No PK de J omega, sino PKDS. Sustituyo aquí, a sustituir menos 0.32, esto se vuelve menos 8, cancela este 8, y resulta que tengo un sistema de clase 1. Esto no debe extrañarme. Cuando yo sintonizo con K igual a menos 0.32, este polo que está en menos 1 alcanza el origen y se vuelve un integrador. Se vuelve un sistema de clase 1. Aquí está. Pues este polo no me extraña, es 0, pero estos dos polos son menos 3.5 más menos 1.32. Esos son estos. Menos 3.5 más menos 1.32. Son estos dos. Así yo ya tengo entonces para el dominio complementario los últimos puntos de operación. Tengo 0, ya lo tenía por las duplas, y he encontrado estos otros dos. Para 3.6, sintonizo el sistema en 3.6, evalúo PKDS con esa K y desarrollo. Y hay un par de raíces que son puramente imaginarias. Bien, no debe extrañarme. Esas deben ser estas dos raíces. En este caso, me dice que es igual a 3.7416, más menos. Bueno, pueden ustedes confirmar que este valor, 3.7416, es la raíz de 14, que es donde estábamos ubicados. Y el otro punto es menos 7. Eso significa que cuando estos dos polos alcanzan el valor de más menos j raíz de 14, alcanza el valor de menos 7. Ya con eso, pues yo puedo ya rellenar las curvas a partir del circuito abierto. Puedo rellenar las curvas, destacar las porciones del lugar geométrico que sí puedo utilizar, y entonces me queda esto. Y esto que tenemos acá, ingenieros, es el rango válido de operación. Recuerden, el rango válido de sintonización es una expresión analítica, es una fórmula, una ecuación. Es esta. El rango válido de operación es una gráfica. Es esta. Y con eso concluyo yo el cálculo de la regla número 6. Ya tengo yo mis puntos de corte, sé con qué K llego yo ahí, establezco mi rango válido de sintonización y luego mi rango válido de operación. Y con esto se concluye nuestro ejercicio. Muy bien, ingenieros, ¿alguna duda? La aplicación nada más de esta regla, ¿no? ¿Alguna duda, ingenieros? No, profesor. Muy No, bien. profesor.
Muy bien, Profesor. ingenieros. Muy bien, gracias. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces el método de Roth-Hurwitz. Bien, a partir del polinomio característico del lado cerrado que tenemos, voy a construir la tabla de Roth-Hurwitz. Ya saben, primero colocamos el vector de potencias, empezando por la más alta hasta llegar a 0. S3, S2, S1, S0. En realidad no son potencias, son índices. Y luego coloco los coeficientes del polinomio característico en los dos primeros renglones que llamamos el encabezado de la tabla de Roth. Ya saben, se distribuye primer coeficiente, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente hasta el último coeficiente, término independiente. Si hicieran falta potencias, hay que rellenar con 0. Bien, luego se traza la ruta del término independiente. A partir del término independiente se cancelan los dos lugares de abajo y se repite el término independiente a la izquierda. Se cancelan los dos de abajo y se repite a la izquierda. Se cancelan los dos de abajo y se repite a la izquierda. Eso lo hacemos hasta que el término independiente lo escribamos en la primera columna en el renglón de S0. Siempre el término independiente va a converger en la primera columna con la potencia 0. Siempre. Si no lo hiciera, si hicieran el cálculo y llegaran acá al término independiente, es lo van a ver. Se cancelan los dos de abajo y se repite la lista. Muy bien, luego de eso, pues me doy cuenta que me falta este término. Este término no está calculado. El primer término por debajo del encabezado se conoce como B, todo este renglón. El siguiente es como C, D y si así sucesivamente. En este caso me hace falta un término nada más, B1. Bueno, B1 se calcula con la fórmula que se muestra. Menos el determinante, menos el cociente del determinante. ¿De quién? Bueno, los dos primeros del elemento que voy a calcular, los dos que están arriba, digo, los dos primeros de las dos renglones de arriba. Son los dos primeros de estos dos renglones. 1, 7. Y luego en diagonal, la columna correspondiente. En diagonal, 14 y 8 más 20. Ya tengo el determinante. El número es el primer número del renglón anterior. Así pues, si yo voy a calcular B2, se calcula con la fórmula menos el cociente del determinante D. La primera columna de los dos renglones anteriores. Aquí está. 1, 7. De nuevo sería 1, 7. Y el determinante cambia cuando pongo la segunda columna. La segunda columna es la diagonal superior. O sea, los que estén aquí. Entonces se calcula L3, la diagonal será esta. La primera columna no cambia de ese determinante. Y el cociente se hace sobre el primer término del renglón anterior. Cuando yo calcule B2, entonces mi determinante va a ser 1, 7 y la columna que está aquí. Y el cociente va a ser siempre sobre 7. El primer elemento del renglón anterior. Bueno, ya tengo aquí mi determinante. Desarrollo, ya tengo así. Bueno, hacer el desarrollo para que lo confirmen. Y tenemos nosotros finalmente esta expresión. B1 es 90 menos 25K sobre 100. Bien, se hace el análisis de el vector o la columna de signos. Sustraigo los signos de la primera columna. Más, y estos dos signos los desconozco porque están en términos de K. Pero yo sé que Roth-Hurwitz me dice que para no tener raíces en el semiplano derecho,
Entonces, no debo tener cambios de signo en este vector. Así, para que no haya cambios de signo, estos dos deben ser positivos. Y puedo ensayar entonces, mis condiciones. Este B1 tiene que ser positivo, mayor que 0. Y 8 más 25K también debe ser positivo, es decir, mayor que 0. Y hago lo propio para cada uno de ellos. B1 es mayor que 0, C1 es mayor que 0. Muy bien, entonces tengo que despejar. Despejo K. Hasta aquí no hay ningún problema. Si te lo paso multiplicando y se destruye por el 0. Me queda esto. Pero de aquí para acá está el truco. Ese truco luego se les olvida. Ya lo vieron hace mucho tiempo, pero no era para que se les olvide. Perdón. Despejo el 90, bueno, lo paso de este lado y me queda menos 90. Y luego divido, como nada más quiero K, divido entre menos 25. La regla de las inecuaciones, una de las tantas, dice que una inecuación invierte su signo cuando se es multiplicada o dividida por menos 1. Aquí, como estoy dividiendo entre un número negativo, equivale a dividir en menos 1, y entonces el sentido de la inecuación cambia. Aquí era mayor que, y ahora es menor que. Y ya puedo desarrollar. Desarrollo, simplifico, y tengo que esto es K debe ser menor que 3.6. Por otro lado, C1, 8 más 25K, debe ser mayor que 0. Despejo K, aquí no tengo problemas de signo, y tengo que K debe ser mayor que 0.32. Bien, como no hay otras condiciones, podemos nosotros concluir de inmediato que K debe estar por debajo de 3.6, por encima de menos 0.32, y entonces puedo establecer mi rango valor de sincronización de esta manera. Una forma gráfica de verlo es como lo mostramos en este libro. No se deja así. Bien, trazo en una recta, en los reales, trazo los límites que me están dando las inecuaciones. Por un lado me dice menos 0.32 y por otro lado 3.6. La primera inecuación me dice que K debe ser mayor que menos 0.32. Entonces, aquí está menos 0.32. Aquí arriba no me importa la escala, nada más el orden. De aquí hacia acá, en cualquier punto de esta recta, el sistema es estable para esta condición. La otra condición me dice que K tiene que ser menor que 3.6. O sea, de aquí para acá. En cualquier punto, en menos 1, en menos 10, en menos 20, K asegura que el sistema es estable, al menos en este espacio. Pero lo que se cumple aquí no necesariamente se cumple en el segundo. Es decir, yo puedo sintonizar, de acuerdo a esta recta, yo puedo sintonizar al sistema en 5. Pero esto no va a cumplir con esta condición. Y entonces el sistema va a ser estable. Se deben cumplir todas las condiciones a la vez. Así pues, el único espacio, el único rango en donde se respetan estas dos condiciones es este que está sombreado en azul. Es aquel en donde K es estrictamente mayor que menos 0.32 y estrictamente menor que 3.6. Esta condición es la misma que se había obtenido de manera analítica con anterioridad. Muy bien, entonces, ingenieros, vamos a ver. Entonces, debe quedar claro, ingenieros, que sea interpretando analíticamente o gráficamente, el rango válido de sintonización se va a obtener. Y es el primer resultado que me entrega Ruth.
Ruth Hurwitz me entrega de inmediato el rango válido de sincronización. No me interesa, no me entrega de ninguna manera los últimos puntos de operación, no me entregan las rutas de corte, no me entrega más que el rango válido de sincronización. Bueno, para encontrar todo lo demás, pues está más o menos fácil, porque yo sustituyo los extremos de cada uno de ellos, como lo hice en el caso de sustitución, obtengo los últimos puntos de operación y hago el análisis para obtener mi rango válido de operación. Es decir, tengo yo los mismos resultados, pero de forma diferente. Muy bien, el bosquejo de este sistema, ¿dónde estaba? Este sistema entonces queda de esta manera. El rango válido de operación se destaca con una línea más gruesa. Y todo lo que está en la línea delgada en el lugar geométrico, aunque es parte del lugar geométrico, no lo puedo ocupar. Porque ocupar cualquiera de estos dos espacios implica que estos polos viajaron hacia el plano derecho. Y eso ya no está permitido. Muy bien, ingenieros. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda con este ejercicio? No, profe. Muy bien, gracias. Tienen entonces que estudiarlo. Estudienlo. Cualquier duda, bueno, pues la podemos aclarar. Ya la podemos aclarar en la siguiente clase. Muy bien, ya se va a acabar este espacio de nuestra reunión. Vamos a apurarnos a cerrar esta parte para abrir de inmediato la siguiente sesión y ya no haber interrumpido el siguiente ejemplo que vamos a ver. Ahorita los veo en un minuto, dijimos.